La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia relativa al cálculo de las pensiones. Este tema ha sido controvertido porque, supone la posibilidad de que se vean recortadas las pensiones de los trabajadores. Pero para hablar del tema me acompaña en esta ocasión Carlos de la Fuente, quien es presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Carlos, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Víctor. Para mí es un gusto. ¿En qué consiste este criterio que emitió la Corte sobre el cálculo de las pensiones? Mira, resulta que hay vamos a tratar de manejar un lenguaje lo más práctico posible. Hay una contradicción en dos tribunales. Esto da pie pues a que esa contradicción, una vez que afecta a un trabajador que no se ve favorecido con una resolución como él esperaba, lleva esto a la Suprema Corte de Justicia. Y el ministro, pues tiene que decidir si efectivamente tiene la razón la demanda que originalmente este trabajador presenta y que básicamente, tenía otro fondo, ¿no? Al final, la discusión cuando llega a la Suprema Corte de Justicia tiene que ver con el monto que sirve de base para calcular las pensiones. Hay que recordar que a partir de 1997, 1 de julio, habemos muchas personas que dejamos creados derechos en la ley de 1973, que justamente termina su vigencia el 30 de junio de 1997. A partir del 1 de julio hay una disposición transitoria que nos dice, ustedes quedan con el derecho a solicitar, cuando sí cumplan los requisitos, una pensión en términos de la ley 73 o en términos de la nueva ley que estamos aprobando y que está basada en un sistema de capitalización individual, de ahorro, pues. ¿Qué significa que esta jurisprudencia diga que el tope máximo para el caso de algunas pensiones se reduzca de 25 o del equivalente a 25 salarios mínimos a 10 salarios mínimos? Justo ahí es donde también vale acotarlo, y qué bueno que lo preguntas. No se está topando el monto máximo de la pensión. Hoy efectivamente existe, y así lo define la ley, que si una persona por los antecedentes que haya tenido, cotizó muchos años en el seguro, haya tenido salarios altos, alcanzaría una pensión que puede ser inclusive de 50, 60 mil pesos mensuales, pero el seguro no paga más allá del equivalente a 25 salarios mínimos. Eso ejemplifica la cuestión del tope. Pero por otro lado, para efectos del cálculo, se tiene que referir a buscar la historia que tenga esta persona registrada. Y entonces, la historia que tiene registrada son los salarios con los que cotizó. El criterio de la Suprema Corte es que ese salario con el que se cotizó, no con el que se está pagando, sino con el que se cotizó, no debería de exceder del equivalente a 10 salarios mínimos, ya sea del Distrito Federal o de la zona que corresponda. Ese es el criterio al que se allanó o se refirió la Corte cuando hace esta resolución o cuando la emite, cuando la acuerda, vamos a decirlo así. Hay un tema que dice el Seguro Social: quien hoy está recibiendo su pensión no tiene problema, pero ¿qué va a pasar con todos aquellos trabajadores como yo, como tú, que pertenecemos al régimen de transición y que la ley nos da el derecho a elegir si nos pensionamos bajo el régimen del 73 o el del 97? Qué bueno que lo mencionas también esta parte. Había dos preocupaciones. Una es los que no hemos solicitado una pensión porque pues todavía no llegamos a la edad, pero que sabemos que tenemos el derecho. Si nos detenemos un poquito ahí en esa parte, a partir del 1 de julio de 1997 se creó esa generación de transición que hoy no se acaba. El año pasado la CONSAR revela que hay 15 millones de personas con ese derecho y se esperaría que en los próximos 15 años, a partir del 2009, estén solicitando una pensión al seguro. Entonces, esa es una cifra de referencia. Pero por otro lado, ahorita ya existen cerca de 3 millones de jubilados en la ley de 1973 y a esos también era una preocupación importante. Los que ya tienen una pensión autorizada por el Seguro Social y que rebasaba o que su cálculo original rebasó estos montos que la Suprema Corte da como criterio, es decir, 10 salarios de base, de referencia, hoy estaban muy preocupados por saber si se iban a ver afectados en su pago. El seguro ya dijo, no los voy a afectar, pero deja la otra parte pendiente y no sabemos y no nos dicen si esa segunda parte, que no quiere decir que sea una cifra equivalente al número de personas, se vayan a ver afectados. Eso es lo que tendría que resolver el Consejo Técnico del IMSS en los próximos días y también la Corte, ¿no? Una vez que regrese de vacaciones. Pero quizás un tema relevante que con toda esta contradicción y este conflicto que ha habido, sería importante que se legisle en ese sentido, hacer reformas para evitar la incertidumbre jurídica. Yo creo que esto nos da una sacudida y nos obliga a pensar, ¿no? Primero,
que era frágil la forma en cómo se planteó el régimen de transición y que un criterio jurisprudencial, un criterio doctrinario de los tribunales lo puede alterar al extremo de ser un cisma a nivel nacional. Esa es una parte importante. Efectivamente nos obliga a primero solicitar que la Suprema Corte efectivamente revise el criterio que siguió y lo modifique. Estamos de verdad haciéndolo de manera muy enfática y muy precisa esa solicitud. Ya se hizo inclusive a través de un exhorto a la propia Cámara, ¿no? Una petición, perdón, a través de la Cámara de Senadores al Senado, a la Suprema Corte de Justicia, la Corte, sí. al Tribunal. Esa es una parte. Y la otra parte sí, también cabe la posibilidad de que el Ejecutivo se pronuncie y diga, bueno, vamos a hacer una reforma y vamos a ponerlo claramente, si no estaba, todavía dejarlo mucho más claro. ¿Por qué? Porque nos quedan 15 años hacia adelante, que no podemos dejarlo volar, no podemos dejarlo sujeto a una cuestión de criterio. Por último, Carlos, te pregunto, todo este debate se da en medio de una situación financiera del seguro muy delicada. Hay algunos observadores que dicen, bueno, esto pues también tiene que ver con ese déficit de pensiones tan alto que tiene el seguro. Sí, suponemos que hay un fondo, aunque inclusive el director de seguro no lo revela así. Digo, en los informes, si los revisas, están al alcance de cualquier persona y vemos la suficiencia de los ramos. Efectivamente ya desde hace mucho tiempo, no es nuevo, que se denotaba y que había evidencia suficiente para demostrar o presumir o inclusive preocuparnos de que la situación financiera no era la adecuada para salir adelante con el pago de las pensiones. Pero eso no es nuevo, eso ya estaba. Y hoy no es la solución hacerlo de esta manera. Si existe el tema, efectivamente ahí está, no vamos a tapar el sol con un dedo. Pero no es la vía. No es la vía, exacto. Y ni va a servir para mucho el que se tome esta determinación cuando sí afecta a las personas. Carlos, muchas gracias por estar aquí. Víctor, muchísimas gracias, al contrario. Gracias a Carlos de la Fuente, quien es presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del IMEF, y gracias a ustedes, amigos de Barra de Opinión.